Muy buenos días a todos. Les habla aquí su profesor Tirso Maya González. Teniendo en cuenta lo anteriormente conversado con ustedes en todos los grupos de Civil 4 y Civil 5, Civil 4 responsabilidad y Civil 5 contratos, me tomé la tarea de hacer este pequeño podcast en referente al material que hemos dado y que deberíamos dar durante esta semana y las que próximo podcast que vamos a dar con referente a nuestro temario. Primero que todo debo de hacer unas pequeñas salvedades. La primera salvedad, esto es un material meramente didáctico, académico, y que el uso, reproducción queda ya meramente o queda sujeto a su disponibilidad, a su cuidado y a su manejo. Segundo, seamos prudentes con el manejo de esta información, ya que es un esfuerzo mancomunado del docente y de la universidad, con buenos y malos, pero es un esfuerzo para solventar esta situación que estamos viviendo y tratar en lo mayor posible de cumplir con la obligación universidad docente hacia el estudiante, que es transmitir la información. También una tercera recomendación, y es personal del suscrito: quedémonos en casa. Esto es bastante serio, bastante delicado, bastante complejo, no es de juego. Tenemos tiempos estimados, mas no esos tiempos son los, como lo dije, estimados. No se saben con certeza cuánto tiempo nos quedaremos. Y dependiendo de nuestras actuaciones y de nuestra responsabilidad social, podremos surgir adelante. Ya entrando en temas, ustedes saben que el contrato es un acto legalmente celebrado y es ley para los contratantes. Así lo define el 1602 del Código Civil. En cambio, el artículo 1495 dice que es contrato o convención, es un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a hacer, dar o no hacer alguna cosa. ¿Por qué comienzo con el contrato? Porque el contrato es uno de los elementos de la responsabilidad civil. En el caso de los señores de Civil 4 y en la cátedra de responsabilidad, en la cátedra de contratos, que es Civil 5, es el elemento o el mecanismo jurídico a estudiar durante toda la materia. Si ya nosotros tenemos las definiciones de contrato según el Código Civil y el artículo 864 del Código de Comercio nos habla de que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes donde podemos constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídico-patrimonial, y que se salvo, según estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente. Teniendo ya nosotros ese elemento fundamental de la responsabilidad civil o ese mecanismo de acuerdo de voluntades que es el contrato, deberíamos de entrar a estudiar los requisitos de validez de dicho contrato. Y los trae el Código Civil en el artículo 1502, y son la capacidad, el consentimiento, objeto y causa lícita. El consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad, como lo dije, se encuentran más o menos consagrados en el artículo 1502, que versa que para que una persona se obligue una a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario, primero, tiene que ser legalmente capaz. Paréntesis, capacidad. Que se consienta en dicho acto, declaración
y en su consentimiento no adolezca de vicio. Entre paréntesis, obviamente, consentimiento. Que se recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de la otra. En base a lo último de capacidad, haré otro podcast más adelantico, ya explicando este tema y detallándonos más en la ley 1996 del 2019, donde modifica el régimen de capacidad y agrega a las personas discapaces, pero eso será temario de otro día. El consentimiento es el acuerdo de voluntades para la formación de un negocio jurídico, señores. Debe de estar libre de vicios. Tiene unas etapas que son la abolitiva, que es la etapa interna, donde nosotros organizamos dentro de nuestra psiquis cuál será nuestra intención o nuestra querer, voluntad de acordar con la otra parte. La esterilización ya es la manera como nosotros hacemos dar a conocer esa voluntad interna. Oferta, la proposición económica que nosotros le hacemos a la otra parte, y la aceptación es el sí o el no de la otra parte hacia nuestra propuesta. Dentro de esos consentimientos existen unos vicios los cuales no permiten que ese acuerdo de voluntades forme un negocio jurídico. ¿Cuáles son? El error, la fuerza y el dolo. El error que puede ser de hecho y de derecho, y que dentro del error de hecho existe el error de objeto y el error de persona, que estos se encuentran tipificados en el artículo 1511 y 1512. El 1511 nos habla de que el error vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o la calidad esencial del objeto versa sobre el acto o el contrato, y que ésta es diversa del cual se cree inicialmente. Como si alguna de las partes se supone que en el objeto va a comprar es una barra de plata y lo que realmente compró es una masa de algún otro tipo de metal semejante. Además, el error acerca de cualquier calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que la contratan, sino cuando es la calidad, esa calidad es la principal o es el principal motivo de una de ellas para contratar. Y ese motivo ha sido conocido, óiganlo bien, por la otra parte. En cambio, el 1512 nos habla con lo referente al error de hecho en las personas y nos dice que es el que con la persona que se tenga intención de contratar no vicia el consentimiento siempre y cuando la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, dicha persona a quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada por los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Tenemos que tener en cuenta aquí la buena fe y la carga procesal a quien entraría a adjudicársele. La fuerza, otro vicio del consentimiento, y este es sinónimo de coacción, se encuentra tipificada en los artículos 1513 y 1514. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte a una persona de sano juicio, tomando en cuenta estas siguientes consideraciones: su edad, su sexo y su condición, y además se debe de mirar este género como todo acto que infunde a una persona a un justo temor de verse expuesta a ella,
su consorte, alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Hay que tener en cuenta estos dos últimos. Irreparable y grave. Por otra parte, el temor reverencial solo es el temor de desagradar a aquellas personas a quienes se les debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. El objeto lícito, que se encuentra tipificado en el 1517, es aquel que está de acuerdo con la ley, las buenas costumbres y el orden público. Toda declaración de voluntad que debe de tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o de la tenencia puede ser objeto de la misma declaración. ¿Quiénes pueden ser objeto de la declaración de voluntad? Pueden ser objeto de esta declaración de voluntad las personas que existan, que se espera que existan. Pueden ser comerciales, pueden ser personas determinadas. Si ese objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible, es que es el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible es el que está contrario o prohibido a la ley, a contrario a las buenas costumbres o al orden público. El objeto ilícito, por su parte, es el que va en contravía de las normatividades y lo contraveniente al derecho público de la nación, de la República de Colombia. Y es aquello que no se encuentra reconocido por la ley. Ahora, otro requisito esencial de la validez, que es la causa lícita, es ese dicho motivo por el cual nos conlleva a realizar el negocio o el acto jurídico. Es la razón o el ser o el fundamento de determinado acto y también por el cual se celebra dicho acto. El 1524 nos habla de causas de las obligaciones. Y este versa textualmente que no puede haber obligación sin causa real ni ilícita, pero es necesario expresarla. La pura liberabilidad o beneficencia es causa suficiente. Miren esto, se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar en pago una deuda que no existe carece de causa. Y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen, de un hecho inmoral, tiene causa ilícita. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícitas a sabiendas de que ese acto o negocio jurídico está en contravía de la normatividad legal vigente o que no es reconocida por dicha normatividad. Otro título que nos toca mirar, además de los requisitos esenciales de validez, es también que tenemos que mirar los requisitos de existencia de dicho contrato desde el punto de vista de un acto jurídico. Son 4. El primero es la voluntad manifiesta, el segundo es el consentimiento, el tercero es el objeto genérico, el cuarto es la solemnidad. Tenemos que hacer aquí un paréntesis en que hay una relación entre voluntad manifiesta y consentimiento.
Porque si la voluntad manifiesta no existiese, o no existiese consentimiento, no hay nacimiento al acto jurídico. También es con el objeto. Si no hay objeto, no hay acto jurídico porque no hay esa relación, acuerdo de voluntades, cosa para que nazca dicho acto jurídico. Además, esa voluntad constituye la sustancia misma propia del acto jurídico, que debe de encaminarse a una creación, modificación o la existencia de una cosa o de una o de más relaciones de derecho. También, en ciertos casos especiales, existe una solemnidad rigurosa para el perfeccionamiento de los actos o los negocios jurídicos. Así como lo es en el contrato de compraventa de bienes inmuebles, la protocolización y registro de escritura pública, que eso van dos etapas. La primera es que es la protocolización ante un notario público, que es una tercera persona, que es la que da veracidad del acuerdo de voluntades entre A y B, y que dicha protocolización se perfecciona al momento de registrarse en las oficinas de instrumentos públicos. La falta de estas dichas solemnidades obstaculiza dicha formación y perfeccionamiento de los actos jurídicos, y eso constituye y conduce a que estos se reputen o se encuentren inexistentes al momento de pretender solicitar pago de perjuicios por algún incumplimiento, sea de A o sea de B. Tendríamos que tocar los elementos del contrato, y para aquí no hay mejor definición que entrar a lo que nos versa el artículo 1501 del Código Civil. El 1501 nos dice que son tres: esenciales, de naturaleza y accidentales. Pero primero entremos a tocar o a dilucidar qué nos dice el 1501. Textualmente dice: se distinguen en cada contrato las cosas que por su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de su esencia de un contrato aquellas sin que las cuales o no produce efecto alguno o se degeneran en otro contrato diferente. Son de naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden que le pertenecen sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni necesariamente tienen que ser esenciales, ni necesariamente tienen que ser naturales, le pertenecen a él, y que se agregan por o a él a través de cláusulas especiales. Entonces, los elementos esenciales de un contrato son aquellos que son establecidos por el legislador, que si falta uno de ellos, no produce dicho contrato, dicho acto jurídico, no produce efecto. O se puede degenerar o se puede convertir en otro contrato. Un ejemplo claro de esto, en el artículo 1849, que habla de la compraventa, los elementos esenciales para que dicho contrato nazca son cosa y precio, que puede ser dinero. Si falta alguno de estos dos, dicho contrato no produce efectos jurídicos, es inexistente, porque son de su esencia. Porque si lo llegamos a realizar ese acto jurídico sin la cosa, esa persona estaría dando una cantidad de dinero a cambio de nada. Y si lo hacemos sin el precio, estaríamos al frente de otro contrato, que sería la donación. Por otra parte, los requisitos de elementos esenciales del contrato de naturaleza son aquellos
que no siendo tan esenciales a él, se entienden o se debe de entender que le pertenecen a dicho contrato, sin necesidad de que otra cláusula especial los adicione. Ellos van implícitos dentro del contrato y no necesariamente las dos partes deben de acordar estipularlo. Son los siguientes: el saneamiento de la venta y la condición resolutoria. El saneamiento es el elemento que va implícito dentro del contrato, donde el vendedor está obligado a permitirle al comprador gozar de una posesión libre y pacífica, libre de vicios. En cambio, la condición resolutoria va implícita en todos los contratos bilaterales y que frente a dicho incumplimiento de ese contrato, la otra parte puede pedir dos situaciones: que se le cumpla el contrato o que se le resuelva dicho contrato. Claro está, las dos con el pago de los perjuicios. Hay que hacer una anotación con esto. Este par de elementos, naturaleza del contrato, se pueden renunciar siempre y cuando no exista mala fe en ninguna de las dos partes. Pasamos a los elementos accidentales, que no son ni de esencia ni de naturales, y que se deben de agregar por medio de cláusulas especiales. Y que también, una vez agregado dicho dentro del contrato, si las partes se ponen de acuerdo y lo retiran, el contrato sigue existiendo jurídicamente. Un ejemplo de esto, la cláusula penal, que frente al incumplimiento de una obligación de una persona a una persona y que ese incumplimiento sería tasado en un pago de perjuicios de X suma de valor, si las partes acuerdan quitar esa cláusula especial, el contrato sigue siendo ese mismo contrato, porque no le es esencial, no es necesario para que el contrato nazca a la vida jurídica. Entramos ahora nosotros a mirar lo referente a los puntos de vista de cómo analizar un contrato. Los puntos de vista pueden ser, según las obligaciones que genera, unilaterales, bilaterales y multilaterales. Unilaterales, aquellos contratos que una de las partes obliga con la otra, la donación, el mutuo, aunque la donación tendríamos que entrar a detallarlo en otro podcast más a fondo, porque las dos partes se obligan. Jurisprudencialmente, en la donación, la parte de la cual va a recibir el bien debe de tener unas condiciones especiales a cumplir y que se obligue a cumplir dichas condiciones especiales para poder recibir la donación. Ese es otro podcast más adelante. Los bilaterales, que son aquellos contratos en los cuales surgen obligaciones recíprocas de entre ambas partes. Una se obliga a dar, a hacer y a prestar, y la otra en contraprestación se obliga a pagar una suma de dinero, un precio. Ejemplos: el arrendamiento. Uno se obliga a arrendar y el otro se obliga a pagar un canon de arrendamiento. Otro punto de vista es el multilateral o plurilateral, que son aquellos contratos en los cuales surgen obligaciones para más de dos partes y que el número de partes depende del tipo de sociedad en el que se trate el acto jurídico. Los contratos de sociedades que manejamos en el Código de Comercio son el claro ejemplo de esto. Ahora bien, si no hay acuerdo de voluntades que conlleve a generar obligaciones, no hay contrato. Otro punto de vista, como analizamos el contrato, es por la forma como subsisten dichos contratos. Y pueden ser principales o accesorios.
Los principales son aquellos que son autónomos e independientes, subsisten por sí mismos y que no necesariamente dependen de la existencia de otro contrato ni de otra obligación. Ejemplos claros: contrato de seguro, compraventa, arrendamiento. En cambio, los accesorios, aquellos contratos que necesariamente dependen de la existencia de otra obligación o de otro contrato, sin estos no puede subsistir. Y la regla general a este tipo de forma de subsistir, de mirar accesoria, es el contrato de garantía. Claro, también está la hipoteca, la prenda, la fianza y la anticresis. No puede haber hipoteca si no hay una obligación o un contrato anteriormente donde se haga el traspaso de la cosa. Igualmente, con los otros contratos de garantía funciona. No puede haber hipoteca si no hay el perfeccionamiento de dicho acto jurídico. Y acuérdense ustedes que el perfeccionamiento de dicho acto jurídico es un contrato de compraventa. La solemnidad nos habla, la formalidad nos habla de que debe de estar protocolizado y registrado. Otra forma como debemos analizar los contratos es por las utilidades que reportan dichos contratos. Y pueden ser gratuitos u onerosos. Los gratuitos, aquellos contratos en los cuales hay un beneficio para una de las partes, gratuitos o de beneficencia. El patrimonio se incrementa a uno y se le disminuye a otro. Es decir, hay un incremento a una de las partes y para la otra hay un detrimento. Ejemplos claros de aquí: el contrato de mutuo y la donación. En cambio, los contratos onerosos, aquellos que son útiles para que las partes conlleven una prestación recíproca. Y estos onerosos a la vez se dividen en conmutativos y aleatorios. Los conmutativos, contratos en los cuales hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Si existiese un desequilibrio en esta parte y ese desequilibrio supera la mitad de dicho acto jurídico que normalmente se realizaría, estaríamos frente a una lección enorme. Y esta se da en los contratos de compraventa y de arrendamiento. Recuerden que no se puede recibir por menos de la mitad de lo que vale, ni se puede vender por más del doble. Caso específico para la compraventa. En cambio, los onerosos aleatorios son aquellos contratos donde la pérdida o ganancia dependen de factores externos al acto jurídico, inciertos, o sea que básicamente dependen del azar. Ejemplo: el juego, las apuestas. Otra de forma como podemos analizar los contratos es por el perfeccionamiento de dichos contratos y pueden ser consensuales, solemnes, reales. Los consensuales, que aquellos que necesariamente necesitan para su perfeccionamiento de un acuerdo de voluntades sin ningún otro tipo de formalidad. Un ejemplo: compraventa de bienes muebles, que solamente requiere el acuerdo de voluntades. Y la consensualidad es la regla general aquí. Los solemnes, por otra parte, son aquellos contratos que para su perfeccionamiento y nacimiento a la vida jurídica requieren una cierta formalidad específica, que si esa formalidad no se cumple, el contrato no produce efectos civiles. Ya lo hemos hablado: el contrato de compraventa de bienes inmuebles. Si no hay escritura pública, si no hay esa protocolización y ese registro de esa escritura pública,
no hay efecto civil. ¿Y cuál es el efecto civil? El traslado del dominio de una persona A una persona B. Los reales, por su parte, son aquellos contratos en donde el perfeccionamiento se requiere para la entrega de la cosa. Si no se perfecciona, no hay ese intercambio de la cosa. De tal manera de que no hay contrato real si no hay entrega de esa cosa. Ejemplos claros: la prenda y el mutuo. Hay que hacer una aclaración importante. No se pueden combinar las categorías consensuales, solemnes y reales, porque cada una se excluyen entre sí y una descarta a la otra. Otra forma como debemos de analizar los contratos es como si cumplen o no cumplen las obligaciones. Y pueden ser de ejecución instantánea, trato sucesiva o cumplimiento escalonado. Las de ejecución instantánea son aquellas que son susceptibles a ejecutarse en un solo acto una única vez e implican que en ese acto, en esa única vez, surgen las obligaciones recíprocas entre ambas partes y permiten la exigencia de dichas obligaciones en ese momento. El contrato de compraventa, a partir de su perfeccionamiento, surgen esas obligaciones independientemente de otras obligaciones que puedan surgir a futuro. En cambio, los tratos sucesivos o de ejecución instantánea son aquellos contratos en los cuales las obligaciones se van cumpliendo a través del tiempo. Ejemplo es el contrato de arrendamiento, que no depende de una forma de pago única, sino que se puede hacer escalonadamente o trato sucesivamente ese pago de ese canon de arrendamiento, y se puede hacer a través de periodos, que es lo fundamental. En cambio, el siguiente, que es cumplimiento escalonado, y se diferencia del anterior porque se hace o estas obligaciones se cumplen depende de la necesidad de las partes. No se pueden cumplir de forma permanente o no se podrían cumplir de forma permanente sino cuando las partes lo requieran. Otra forma de analizar los contratos es como la forma como se discuten las condiciones. Pueden ser de libre discusión o de adhesión. Los de libre discusión son aquellos contratos que permiten establecer las condiciones entre las partes, en las cuales se pueden pedir rebajas o se pueden acordar dineros. Las partes establecen la forma como cumplen dichas obligaciones en el contrato: el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Ejemplo claro, y otra vez volvemos al contrato de compraventa. En cambio, los contratos de adhesión son aquellos contratos en los cuales una parte fija las condiciones frente a la otra y ésta simplemente los acepta, no habiendo posibilidad de discutir las condiciones. Dos ejemplos claros de estos contratos son el contrato de seguros y el contrato de transporte. En el de seguros, la compañía de seguros fija las condiciones y la otra acepta. No hay posibilidad de discutir y cambiar dichas condiciones. En el contrato de transporte, la compañía de transporte fija el lugar, fecha y hora en el que se va a prestar el servicio, sin posibilidad de discutir o alterar dichas condiciones. La última forma de analizar un contrato es según si está o no está reglamentado. Y pueden ser nominados, típicos, innominados y atípicos. Los nominados son aquellos los cuales el legislador es quien define, los describe, les da una reglamentación y les traza unos lineamientos. Un ejemplo,
El 1849 del Código Civil y el 905 del Código de Comercio reglamenta el contrato de compraventa. Ese es un ejemplo claro de eso. También el 1973 del Código Civil reglamenta el contrato de arrendamiento. Por otra parte, los típicos son aquellos en el que se encuentran enmarcados en un precepto normativo. Encajan en un enunciado normativo, en un tipo de contrato. Y no es posible, un ejemplo, hablar de compraventa si una parte no da algo y la otra parte no se compromete a pagar una suma de dinero. En cambio, los contratos innominados son aquellos en los que surgen de la autonomía de la voluntad de las partes y no se encuentran estrictamente reglamentados, pero no se encuentran prohibidos tampoco. Es decir, las partes le dan la definición a dicho contrato. Por último, los contratos atípicos son aquellos que no encajan en ningún tipo de enunciado normativo, no se encuentran descritos en la legislación, ni los legisla el legislador, ni se encuentran desarrollados en la jurisprudencia, pero estas últimas lo han aceptado. Ejemplo, el contrato de factoring, el leasing, que se encuentran regulados por la ley 795 del 2006. Y esta lo acepta la legislación porque anteriormente era un contrato innominado. Bueno, para la próxima vez que nos encontremos, el próximo podcast, entraremos a mirar lo referente al incumplimiento del contrato y entraremos también a tocar lo referente en otro podcast de la capacidad y su modificación. Debo de dejar unas salvedades por aquí. Lávense las manos, cuídense bien, no traten de no salir. Tenemos de paciencia, de serenidad. Por este medio o por el grupo de WhatsApp les estaré informando de cualquier novedad que tenga que ver con la universidad. A los monitores de los grupos de WhatsApp que tengo, por favor, solicítenle aquí a los estudiantes por el interno una lista, me hace el favor, una lista a los monitores con los correos institucionales y si no tienen institucional, con el correo normal de cada estudiante para ir yo mandando informaciones con lo referente a eso, ya que eso es el mecanismo con que la universidad nosotros nos está dando los lineamientos para transmitir información. Claro está que los grupos de WhatsApp nos permiten también manejar este tipo de información que son podcasts, videos, audios. Entonces, los monitores cuando tengan las listas de todos los estudiantes con los correos institucionales o correos personales me las hacen llegar por el interno. Nos vemos en el próximo podcast.